Libro de Cecilia Ríos, No fumes ni vayas a la guerra, el cuento Padres. Guillermo se sorprendió cuando supo que Emilia esperaba un varón. La mitad de las posibilidades se confirmaba y la restante desaparecía después de 4 meses de oscilar entre una y otra. Emilia no tenía preferencias porque esperaba tener más de un hijo. Su madre era la mayor de 5 hermanos que eran los responsables de que ella tuviese 9 primos. Por ser hija única, sus primos eran lo más parecido a hermanos y hermanas que conocía. Los unía un cariño que no necesitaba expresarse, una familiaridad que arrancaba antes de su nacimiento. Sus tías hablaban de la infancia de su madre y le contaban anécdotas de la suya propia, con la superioridad de conocer detalles que ella no podía recordar. Tener hermanos fue uno de sus ardientes deseos infantiles. A los 10 años comprendió que eso no sucedería y concentró su amor fraternal en sus primos. Su padre también era hijo único y nunca expresó frustración o disgusto por eso. Los hermanos inexistentes no aparecieron jamás en sus palabras. Si hablaba de su lugar en el mundo de la infancia, lo hacía diciendo un niño sin padre y no un niño sin hermanos. Esta frase la entristecía. Muchas veces advirtió un intercambio de miradas entre sus padres cuando ella manifestaba piedad por él. Comprendió comprendió que como su padre no tenía padre, su abuela no tenía marido, aunque esto no le despertaba una simpatía especial por ella. Su abuela era solitaria y completa sin marido, y cuando supo que nunca lo había tenido, no se sorprendió. Se llamaba Alba, que significa amanecer. Era alta y de hombros anchos, sus labios parecían pequeños, almohadones, y tenía el cabello oscuro y abundante. Se vestía con ropa de colores vivos y usaba muchos collares y pulseras. Su hijo opinaba siempre mal sobre su vestimenta y modales. Ella no se defendía ni seguía sus consejos. Una vez por semana, Emilia pasaba la tarde con ella. Compraban caramelos, caminaban por calles alejadas o recortaban figuras de revistas. Alba le contaba historias de animales que hablaban y ladrones de niños. Al regresar, su padre le preguntaba qué habían hecho, sobre qué habían conversado. A veces parecía preocupado por estas conversaciones y su madre le decía que dejara en paz a Alba. A los 12 años escuchó una conversación en la cual su padre dijo a su abuela que le prohibía tener contacto con él. Y ella contestó, él pagó tus estudios. Preguntó a su padre quién había pagado sus estudios y él dijo, mi padre, pero no quiero hablar de eso. Fue la primera vez que ella supo de aquel inexistente abuelo. Su madre le contó que su padre era hijo natural porque su abuela no estaba casada cuando lo tuvo. La frase le resultó agradable, aunque entendió que no había sido así para su abuela. El hombre que engendró a su padre no lo reconoció, y Alba había criado a su hijo con muchas privaciones. El padre perdido reapareció 20 años después con dinero para que pudiese vivir sin trabajar mientras cursaba la universidad y ofreció darle su apellido. Alba se alegró mucho por esto, a pesar de que él nunca intentó verlos o hablar con ellos, solo enviaba el dinero. Cuando se recibió de médico y Alba organizó una fiesta en su honor, el padre desconocido tampoco asistió. La madre de Emilia pensaba que el hombre era muy joven cuando todo sucedió y arrastraba culpa y vergüenza por eso. Quizás su familia lo había castigado o humillado y por eso nunca tuvo el valor de enfrentarse a su hijo. Pasa el tiempo y cada vez es más difícil cambiar las actitudes. Hay un momento en que parece imposible tomar otro camino, aunque se quiera. Ese abuelo fantasma le provocaba curiosidad algunas veces. Un día acompañó a su padre a una oficina pública y al decir su apellido, el empleado le preguntó si era algo de Félix Atorco. Él contestó que era pariente lejano. El empleado dijo que además de ser un apellido raro, se parecía mucho. Ella supo que ese era el nombre de su abuelo. No le importaba demasiado no conocerlo, no tanto como no tener hermanos. Se consolaba con sus primos y su abuelo materno era tan alegre y cariñoso que no necesitaba otro.
Su madre le recomendó no hacerle preguntas a su padre ni a Alba. Era un tema doloroso y mejor dejarlos tranquilos con sus penas. Tenía 17 años la última vez que supo de su abuelo. Faltaba poco para terminar el año cursivo y ella debía decidir su orientación académica de allí en más. La atraían la enseñanza y la pintura, y su padre pretendía que siguiese una carrera universitaria. Para ello debía viajar a Montevideo y no tenía una vocación que la impulsase a tal sacrificio. Un día su padre le pidió que fuese al hospital por la tarde. Ella preguntó si podían conversar cuando él regresase. Él insistió en que ella fuese a encontrarlo allí y le pidió puntualidad. La secretaria la hizo pasar a un corredor que daba a un patio con bancos contra la pared. Querría decirles su padre en aquella cita tan inusual. ¿Pretendería convencerla de estudiar medicina? ¿Mostrarle el hospital, hablarle o pedirle al director que la aconsejase? Preparó su propio discurso. Me gustan los niños, no me gusta la sangre, no me gusta la gente enferma. Es muy bueno sanar y curar, pero se necesita un temple adecuado. Todas las profesiones son buenas. La biología me da asco. Son muchos años de estudio y yo quiero trabajar pronto. No me interesa el dinero. No quiero viajar a Montevideo ni separarme de mis amigos. No me digas lo que tengo que hacer, pues ya soy grande. Ya lo hemos discutido, no lo tengo que volver a pensar, ya lo he pensado muchas veces. En el patio había una niña en silla de ruedas. Era bonita y tenía la mirada extraviada. ¿Podría conformar a su padre si trabajase con esta clase de enfermos? Si fuese posible que esa niña u otra como ella aprendiese algo útil o lindo, ella estaba dispuesta a enseñarle. Su padre lo invitó a pasar a su escritorio y le ofreció café y galletitas. Le preguntó qué tal le había ido en el liceo y si había llegado la revista semanal sobre perros, cuya lectura compartían. Luego del café ella le preguntó para qué la había citado. Él respiró hondo. Quería verte. No te creo, si me ves todos los días. Hoy es un día especial. ¿Pasa algo grave? ¿Algo que yo deba saber? No, nada especial. Gracias por venir y ahora podés irte, pues tengo otros asuntos que atender. Nos vemos en casa esta noche. Un beso a mamá. Cuando ella estaba en la puerta dijo, es que mi padre quería conocerte. Lo dejé que te mirase a través del vidrio que da a la sala de espera. Algún día lo entenderás. No le cuentes a tu madre, por favor. Ella estuvo desconcertada algunas semanas y luego olvidó el incidente. Llegó el verano con su carga de seducción, bailes, playa y nuevos chicos que pasaban las vacaciones en el pueblo. Su padre no le propuso estudiar medicina ni abogacía. Le dijo que eligiese con serenidad lo que deseaba hacer en el futuro. En marzo comenzó a estudiar magisterio y en pocos años fue maestra. A veces recordaba a su abuelo desconocido, pero nunca le preguntó a su padre cómo conectarse con él. Saber que tendría un hijo la hizo recordarlo. Le gustaría saber si aún vivía, contarle que tendría un bisnieto. Sintió rencor por él al comparar su actitud ante su descendencia con la de su marido y su propio padre. Se prometió que de ser niña lo buscaría. Esta vez tendría un varón. Podía esperar entonces 2 o 3 años más. La relación de parentesco se desdibujaba generación tras generación. Los padres están muy atados a sus hijos, aunque estos se vinculan más con los suyos propios, y así es que los abuelos siempre están más lejos. Sus padres eran más importantes que sus abuelos. ¿Sería más importante su hijo que sus padres? Sus bisabuelos eran fotos en álbumes escondidos, nombres que se bifurcan en diferentes familias con otros apellidos. Los hijos de su próximo hijo serían tan cercanos para ella, y estos, a su vez, tendrían hijos que también serían preciosos en su corazón, aun cuando nunca los conociese. Sus abuelos no estaban tan cerca suyo y sus bisabuelos no existían. ¿Será que el vínculo se mantiene hacia abajo y no hacia arriba? Era un amor correspondido a medias. Recordó los pequeños gestos de su propia madre que su abuela materna encontraba en ella. ¿Tendría algún rasgo de su abuelo desconocido? ¿Algo que solo Alba pudo advertir y no mencionó nunca? ¿Qué habría pensado de ella su abuela cuando la conoció? ¿La habría visto alguna otra vez?
¿Le habría buscado algún parecido con Alba o con alguno de sus nietos? La inquietó la posibilidad de que alguien, aún de su propia sangre, espiase su vida, que hubiese estado en el instituto cuando se recibió o espiado por la ventana del club donde festejó su casamiento o participado en el entierro de Alba. Alejó esas preguntas. Alguien que nunca se acercó lo suficiente, que dejó crecer a su alrededor el misterio y la ausencia, no merecía muchos pensamientos. La preparación para el parto era estimulante y también aburrida. El contenido estaba dirigido a un público heterogéneo, con mujeres que aún creían que el niño crecía en el estómago y otras que conocían al detalle las medidas del feto al final de cada mes de gestación. Algunas preguntaban mucho y otras insistían con sus vivencias personales. Ella estaba entre las que permanecían en silencio. La tranquilizaba verificar que todo sucedía según lo previsto. Un sábado de mañana, demasiado temprano para sus costumbres, la llamó su madre. Tu abuelo está muy enfermo. ¿Mi abuelo? Habían cenado juntos la noche anterior. Mi padre... No. ¿El padre de papá? ¿Por qué me avisas? Sea lo que sea, es tu familia. Se vistió y salió hacia el hospital donde estaba internado, que quedaba en las afueras. Le dijo a Guillermo que volvería en un par de horas. En la puerta de la habitación, 5 o 6 personas conversaban en murmullos. La invitaron a entrar y continuaron en el corredor sin demostrar curiosidad alguna. Su abuelo parecía un hombre pobre. El cuello de su pijama mostraba hilachas. Sobre la mesa de luz había una radio destartalada y un pañuelo grisáceo. Las zapatillas debajo de la cama lucían gastadas, con manchas. Entonces advirtió que quienes lo acompañaban también parecían pobres. Siempre se había imaginado que tenía dinero por aquello de pagó los estudios. Se había preparado para un saludo cortés y distante, y esperaba escuchar un largo agradecimiento. Lo encontró dormido. De vez en cuando tosía y exhalaba un olor desagradable. Ella se sentó a su lado y esperó que despertara, pero eso no sucedió. Antes de irse habló con los parientes del corredor, que resultaron no ser tales. Él no tiene familia. Somos vecinos antiguos, compañeros de trabajo o lo conocemos del bar. Ella anotó su nombre de pila en una servilleta para que se lo diera cuando despertase. Le pidieron que volviera porque a él le haría mucho bien su visita y ella no contestó. Se fue pensando que no volvería, que meterse en asuntos que no le correspondían no le harían bien para su embarazo. Volvió un par de días después. Él estaba solo y bebía una taza de leche. La miró como si la conociese y le tendió la mano. No hablaron mucho. Él quería saber el sexo del bebé y para cuándo sería el parto. Ella le contó con detalle todo lo que había aprendido sobre el embarazo, la dieta que seguía para no engordar más de lo necesario, las vitaminas que tomaba, la posición en que dormía, la decoración del dormitorio, los días de licencia que ella y su marido tendrían cuando el bebé éste naciese. Él la escuchaba y asentía como si estuviese de acuerdo en todo. Cuando terminó de hablar, esperó una pregunta sobre algún dato omitido, como el nombre del niño o la clínica en la que naciera. ¿Tú crees que él me perdonará? No lo sé. Preguntáselo. Su voz era baja y temblorosa, en nada similar a la de su padre, nítida y fuerte. Antes de irse anotó su teléfono en la tapa de una revista de crucigramas. Esa noche le contó todo a Guillermo. Él le aconsejó no visitarlo más y olvidarse. Piensa que murió hace 20 años o 20 días, como prefieras. Si nunca estuvo en tu vida, ahora no es el momento de aparecer y para colmo enfermo. Ella estuvo de acuerdo y pensó que tanta practicidad la conmovía. Ella y su hijo estarían seguros con alguien así. 20 años atrás habría sido feliz con un abuelo que le contara cuentos y la llevase a pasear a los domingos. Hay un momento a partir del que es imposible dejar de ser un desconocido. Por más que le presentase a su marido, le contara de su trabajo, le mostrara su panza, no llegaría nunca a sentirse tan cerca como el parentesco le indicaba. Alguien que la vio solo una vez a través de un vidrio traslúcido
y olvidó o confundió sus rasgos, alguien que nunca la llamó por su nombre ni la miró a los ojos, no podía reclamar derechos extinguidos décadas atrás. Le parecía admirable que aquel hombre hubiese respetado el deseo de su hijo de mantenerse lejos de ella y se preguntó si sería capaz de hacer algo parecido. Una semana después la llamaron del hospital, le pidieron que volviese a visitarlo. Son muy pocos los que vienen y está muy solo. Usted es el único familiar que tiene. Comenzó a ir a diario. Habló con los médicos y a uno que le preguntó si era hija de su padre le dijo que sabía de un médico con su apellido que no era de su familia. Su padre se avergonzaría de ese viejo enfermo, como alguna vez éste se había avergonzado de aquel. Lo que perturbaría a su padre sería saber que el anciano estaba en un hospital público y que ella acudiese allí. Ella temía por su enojo y pensó que sus padres la conminarían a no volver si confesaba que lo visitaba y asistía. El pronóstico no era bueno, aunque la muerte no parecía inminente. Creyó que mejoraría y sintió que debía atenderlo hasta que eso sucediese. Le dedicó 1 hora diaria que incluía pequeñas tareas como comprar una pomada o una revista, hablar con el médico y retirar los análisis. Comenzó a ser parte de la rutina hospitalaria. Identificaba a las nurses, auxiliares y enfermos. Sabía la ubicación de la tisanería y a quién llamar en caso de urgencia. La mayoría de los pacientes permanecía 2 o 3 días en la sala. Solo algunos quedaban en esa existencia suspendida llamada internación. Su abuelo estaba entre estos y ella lo prefería así, ya que no tenía fuerzas para acompañarlo en su casa o en la pieza de pensión donde viviese. Los amigos dejaron de ir. Ella lamentó no tener sus teléfonos ni modo alguno de ubicarlos. Él apenas hablaba. Le sonreía, tomaba su mano y de a ratos murmuraba cosas que ella no entendía. Y entonces ella sentía la obligación de hablar. Le contaba cosas de su infancia y de su padre. Nunca había hecho eso, salvo cuando conoció a Guillermo. La vida de su padre eran las vacaciones compartidas, los consejos, los juegos que le había enseñado, los perros, los libros que leía los fines de semana. El resto era desconocido. Cuando se ponía la túnica blanca y salía para el trabajo comenzaba otra vida, en la cual él era otro, ajeno, propio del hospital. Ahora le habría gustado saber más contarle a su abuelo. Revisó viejas fotos y recordó que se había quebrado una pierna, que ganó un concurso de pesca, que fue parte de la comisión barrial. Una vez viajó a Chile por un congreso y lo impresionaron las montañas alrededor de la ciudad. Su abuelo escuchaba y murmuraba algunas palabras que ella suponía de aprobación. En el camino de vuelta a casa intentaba descifrar las cosas que él podría haberle dicho en su discurso ininteligible, y estas eran siempre relativas a su propia vida y la de su padre, que de alguna forma él había llegado a saber sin que ellos lo advirtieran. Una vecina le había provisto datos durante algún tiempo. Vio algunas fotos y reseñas en el periódico del pueblo. Una enfermera del hospital, la directora de su escuela y el abuelo de su amiga de la adolescencia habían compartido con él fragmentos insignificantes de su vida que ella había olvidado. Emilia creía que él recordaba esos datos y sus propias historias reforzaban esos recuerdos. Cada mirada del abuelo, cada apretón de manos expresaban su emoción ante el pasado de su padre y el suyo propio. Cuando se acercó el momento del parto, le contó a su madre de su tarea secreta durante los últimos meses. Ella aceptó sustituirla algunos días junto a la cama del enfermo. Miguel nació 2 semanas después de lo previsto. La tensión de la extensa espera, más los cambios en su vida cotidiana hicieron que se olvidara de su abuelo. Su madre no le hizo ningún comentario. No se atrevió a preguntarle si lo había visitado porque temía saber que no lo había hecho. Llamó al hospital y supo que había salido de allí varias semanas atrás. Resolvió visitarlo cuando el tiempo mejorase, y la primavera pasó sin que se diera cuenta. Su primer verano de madre transcurrió en la playa, ocupada con los eructos, los pañales y los mosquitos. Al volver buscó el papel donde había anotado su dirección y no pudo hallarlo. Su madre no tenía copia ni recordaba los detalles, salvo que era lejos, para el lado de la calera. No volvieron a encontrarse.
De vez en cuando lo recordaba. Se decía que de estar enfermo lo habrían llamado del hospital. Si hubiese muerto también la habrían ubicado. Hacía vagos planes para visitarlo. Cuando pensaba en él, no lo veía como su abuelo, sino como un hombre solitario y anciano a quien había ayudado un poco. Un hombre silencioso y amable, delgado y tímido, que parecía tenerle afecto y a quien, de alguna manera, ella también había querido.